Muy bien. Esto, miren que la programación funcional es muy potente, muy poderosa. Quiero mostrarles esa función. Miren que es como una función que tiene un estado interno. Voy a correr acá y voy a buscar Fresh Tivar para que ustedes la vean. Fresh Tivar. Miren, aquí está la función, ¿cierto? Fresh Tivar. Entonces crea una variable interna que se llama serial number y arranca en 0. Bien. Y Fresh Tivar está asociado con este lambda, que cada vez que lo invoque va a ligar su variable interna. Es una variable interna, muy parecido a lo que hacen los objetos. Cuando yo invoco un procedimiento o eh, cuando invoco un procedimiento asociado con un objeto, lo que está haciendo o lo que típicamente hace ese procedimiento es como modificar un estado interno del objeto. Entonces, esto es una forma de encapsular datos. Verás, voy a buscarla nuevamente. Aquí está. Entonces, si yo pregunto qué es fresh tvar, usted me dice que es un procedimiento. Efectivamente, está asociado con este lambda, ¿cierto? Y entonces, cada vez que yo lo invoque, me tiene que retornar un tvar type. ¿Qué es un tvar type? Lo que acabo de mencionarles ahorita, que tiene que ver con los tipos, ¿no? Entonces, un tvar type es un número serial, es decir, un entero, y un contenedor o un vector, ¿ok? Entonces, eso va a ser una variable de tipo. Entonces, invoquemos a este señor. Miren que yo simplemente lo invoco, fresh tvar, lo invoco y no le envío nada porque miren que este lambda no espera nada. Y entonces ahí me tiene que retornar la variable fresca. Miren que me retornó la variable fresca. Y me dice que esto es una variable de tipo con el indicador 1, ¿cierto? O con el serial 1, y asociado con un vector con una lista vacía allá adentro. Si yo vuelvo e invoco a FreshTvar, miren que me retorna una variable del tipo con el identificador 2 y con un vector donde internamente hay una lista vacía. Y cada vez que yo invoque a este señor, miren que el número serial se va incrementando. Lo chévere es que yo este número serial no lo tuve que ser global, ¿cierto? Sino que lo hice dentro de una variable que está asociado con un lambda, ¿no? ¿Cómo la ven? Miren que esto se parece mucho a la programación orientada a objetos. Y no tengo sino estado y procedimientos. No tengo nada más. Porque miren que tengo un estado interno a este señor que lo estoy modificando cada vez que lo invoco. Y eso es uno de los principios de la programación orientada a objetos, ¿sí? Lograr modificar el estado de un objeto a través de sus procedimientos. ¿Mm? Bien, hace un par de clases vimos que uno puede gestionar el tema de memoria y creamos una lista de IDs y creamos un almacén del tamaño de esos IDs. Pues bien, uno puede hacer eso o puede hacer cosas por este estilo, ¿cierto? Uno puede, digamos que imaginarse cada vez que creo variables, ir ajustándolas en el almacén, ir manejar los identificadores de esas variables y esta es la forma como uno podría, por ejemplo, armar una referencia de una variable, ¿sí? Esto digamos que dentro de lo que estamos viendo no son referencias, pero se le parece, ¿ok? Bien. Preguntas, muchachos, hasta allí. Preguntas. Ahora, ¿para quiénes vamos a crear estas variables? Para aquellas variables o procedimientos que no conozcan su tipo. ¿Listo? Si yo conozco el tipo, simplemente le digo, vea, este señor vale, es un entero, este señor es un booleano, este señor está el costo. No necesito crear una variable de tipo, porque ya lo conocería. ¿Sí? Entonces, solamente para aquellas que no voy a conocer el tipo. Ahora bien, se deben cambiar los llamados al procedimiento expand type expression, que era el que teníamos la clase pasada. No sé si lo recuerdan. Voy a abrirlo. Voy a abrir el de la clase pasada.
para que se acuerden qué es el expand type expression. Expand type expression. Miren, aquí está. El expand type expression lo que hacía es que recibía un tipo de la gramática y aquí le aplicaba cases a esos tipos. Y decía, si es un entero, entonces retorna int type. Si es un booleano, retorna bool type. Y si es un procedimiento, agréguese los tipos de los argumentos y retorne que eso es un prop type, ¿cierto? Y el valor de retorno. ¿Ok? Entonces, esto hacía el expand type expression. Pero como ahorita nuestros tipos son opcionales, entonces vamos a modificar este expand type expression y lo vamos a llamar expand optional type expression. Eso es lo que me está diciendo aquí, que es lo que vamos a hacer ahorita. Entonces, miremos cómo se ve eso modificado en el interpretador por inferencia. Miren, aquí está. Entonces, expand optional type expressions recibe, vamos leyéndolo acá. Vamos leyéndolo acá. El procedimiento expand optional type expression recibe una expresión de un tipo opcional, o sea, una cualquiera, ¿sí? Y un ambiente de tipos. Y se comporta de la siguiente manera. Si encuentra una expresión de tipo, la expresión corresponde a la variante a type expression. Es decir, si yo ya sé que algo tiene algún tipo, entonces voy a decir que eso es una expresión de tipo, ¿cierto? Y lo que hacemos es que llamamos a expand type expression. Le digo, como esto ya tiene un tipo, entonces invoque a expand type expression y expand type expression averigua si el tipo que tiene guardado es entero o es lo que sea, o es un booleano o es un procedimiento y me liga el tipo con la variable en el ambiente de tipos. Ahora bien, si se trata de una expresión de tipo opcional denotada por signo de pregunta, entonces creamos una variable de tipo. Y esa variable de tipo la tengo que ligar en algún momento y decir cuál es el tipo de esa variable. Bien. Entonces, esto es lo que hace expand optional type expression que está aquí. Miren, acá está. Entonces, expand optional type expression, ¿qué hace? Recibe una expresión de tipo y un ambiente de tipos. Le aplica cases a esa expresión y puede que no tenga tipo, y si no tiene tipo, pues crea una variable fresca. Y si tiene tipo, entonces invoca al que vimos la clase pasada, que es expand type expression. ¿Sí? Es decir, para aquellos que no conozco el tipo, voy a crear un fresh tvar, o sea, creo una de estas, creo una variable fresca, porque como no conozco el tipo, en algún momento tengo que encontrarlo y esa variable tengo que ligarla cuando lo encuentre. ¿Sí? Si no, simplemente digo cuál es el tipo. ¿Ok? ¿Y esto de dónde sale? ¿De dónde sale no type expression y a type expression? Esto sale de la gramática. Miren, aquí está. Habíamos dicho que una expresión puede ser opcional, ¿cierto? Y entonces, si es no type, quiere decir que el programador escribió un signo de pregunta. Entonces, para ese caso, crea una variable fresca. Pero si el programador escribió el tipo de expresión, entonces eso quiere decir que es a type expression, es decir, es un tipo de expresión, o sea que tiene que ser alguna de estas de acá. ¿Bien? Bien. Voy a intentar hacer un ejemplo para que ustedes vean cómo funciona la cosa. Vamos a ver si lo logro. Voy a hacer aquí un let, digamos, int, signo, digamos que X es igual a un procedimiento. Yo miro la gramática donde van los signos de pregunta. Allí, X es igual a un procedimiento que hay una lista separada de tipos opcionales. Digamos que espera, voy a llamar esto no X sino F, que espera un X que no sé qué tipo es. Bien. In, digamos que retorna esa X. In F. Bueno, entonces acá
Mm, para mostrarles, esto, eh, miren, aquí está. Entonces me dice que, como aquí retorno F, estoy retornando F, entonces me dice que F es una clausura, evidentemente, que espera un argumento X, ¿sí? Y esa X, no, aquí no dice nada de eso. Y este es el cuerpo de F, ¿cierto? Ese es el cuerpo de F. Luego aquí viene el ambiente del cual extendió, que es un ambiente que todo por ha creado. Pero no les he podido mostrar la variable de tipo. ¿Cómo se las muestro? A ver. Quiero mostrarles la variable que en este momento creó. Hagámoslo así solamente. No el procedimiento. Esta es la variable. ¿Cómo les muestro el procedimiento? La- Tengo que retornar es el ambiente. Verás, voy a intentar hacer algo acá. Voy a intentar hacer algo acá. Sino que me toca hacer un montón de cambios. Sino que quiero mostrarles que efectivamente para este procedimiento, como no se sabe cuál es el tipo de X, porque aquí no hay nada que me indique cuál es el tipo de X, para esta X se ha creado una variable de tipo. ¿Sí? Eso es lo que quiero mostrarles. Eh, bueno, entonces, pues verás. ¿Qué pasa si aquí invoco a F? No, pero verás, me toca crear, retornar el ambiente. Hmm, Bueno, vamos a poner aquí una expresión. Voy a ponerle aquí arroba y esto se va a llamar expression, expresión de ambiente. Bueno, y acá me toca hacer dos ajustes. Uno aquí en el level expression. Expression. Pues no saqué nada, pero retorno el ambiente. Y el otro por acá, en el type of expression. Entonces, si es un expression, no saqué nada, pues retorne el TM, el ambiente de tipos. Vamos a ver si lo logramos. Eh, error. Me está dando un error de tipo. Eh, entonces, es que si lo invoco, bueno, si lo invoco tiene que ligar arroba amba. Arroba general allí esto que retorna. Yo miro si aquí tengo la secuencia, porque eso me toca crear una secuencia. Una secuencia. Aquí me retorna error, no sé si lo ven, me retorna error porque él intenta encontrarse cuál es el tipo de esto y no cabe dentro de ninguno, ¿sí? Eh, entonces, por eso me retorna error. Quiero, no veo eso, aquí está el begin. Pues bueno, les voy a poder mostrar esa variable.
No está el begin para hacerlo. Aquí me va a generar el mismo problema, porque entonces no tengo cuál es el valor de retorno de f. Entonces pues, imagino que me retorna un error, ¿cierto? Eh, entonces va a tocar. Y el problema es que esta variable de tipo está en el t type. Pero estás en el TM, o sea, en el ambiente de tipos. Entonces, pero verás que me va a tocar echarle mano. Ah, no, ya sé en dónde lo hago. Ya sé en dónde lo haga. Pero verás. Voy a hacer lo siguiente. Para el procedimiento, para el procedimiento, in F, cuando yo busque el procedimiento. Dame un segundito. Mm, aquí. Si es un procedimiento, eh, el tipo del procedimiento. Yo quiero retornar aquí el ambiente. A ver, veremos si funciona la cosa. Mm, no, ¿cómo hago para mostrarle a ustedes las variables? Espera, déjenme pensar. Mm, me va a tocar hacerlo con eval type of program, ¿no? Pues, type of program, scan and parse. Listo. A ver. Miren, está acá y que no. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Aquí lo que hice fue que no lo corrí por el interpretador porque es que el interpretador me falla en el sentido que me trata de hallar todo el tipo de la expresión y aparte de eso me lo intenta evaluar porque recordemos que estamos corriendo dos cosas. Aquí entonces lo que hice fue hacer un scan and parse de este programita, ¿sí? Y ejecuté type of program, que es el que me va a averiguar el tipo de esto, solamente el tipo, ¿sí? Y entonces aquí creo un LED con un F y entonces F dice que tiene un X que no sabemos qué es y miren que aquí en el cuerpo no hay nada que me indique qué es X. Pues como no hay nada que me indique qué es X, entonces, y aquí digo que esto retorna F. Entonces, F es un procedimiento que espera algo que es variable y retorna ese mismo algo que es variable. Miren que crea una variable que se llama, que es un type con un identificador que es 1. O sea que en el momento en que yo me logre dar cuenta quién es X, entonces yo ya sé que el procedimiento espera, por ejemplo, si fuera un entero, entonces un entero y retorna un entero. Por ejemplo, si yo aquí le digo que me sume a la X un 9, esto todavía no lo hemos visto. Entonces, aunque yo no puse aquí quién es la X, como la estoy utilizando aquí dentro, yo me puedo dar cuenta que la X es un entero. Y en ese momento, miren que yo ya puedo decir, bueno,
aquí suceden varias cosas. Para la variable X, tenemos que como esto retorna F, F es un procedimiento, ¿cierto? O sea, que es un prop type, ¿sí? Y ese prop type espera una variable que le dio el identificador 2 y que por el cuerpo que tenía allá adentro, en algún momento se dio cuenta que esa variable era un entero, ¿sí? Entonces, espera un entero y retorna un entero, ¿sí? Miren que aquí es un tbar type que contiene un entero y ese procedimiento retorna un tbar type, ¿cierto? Le dio otro identificador, ahorita vamos a ver por qué le da otro identificador, que retorna un entero, porque esto no es X, esto es otra expresión, es una operación. Y entonces lo que él hizo fue a esto, como es otra expresión que también le tocó encontrar el tipo, le dio otro identificador. Es decir, para esta cosa también creó una variable fresca. ¿Sí? Es decir, para las variables y para las invocaciones de procedimiento, como yo tengo que averiguarme qué retorna el procedimiento, entonces para cada uno de esos creo una variable fresca. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven, muchachos? La idea es que luego yo pueda leer esto y encontrar los tipos de esas cosas. ¿Sí? Por ejemplo, él dijo, para esto como es una invocación, yo tengo que encontrarme cuál es el tipo de esa invocación. Entonces yo creo una variable de tipo. Y ahí fue donde creó esta tbar type 3. Y luego se dio cuenta que como esto era una suma, y la suma tiene que ser entre dos enteros, entonces dijo, pues la X es un entero. O sea que este señor retorna un entero. ¿Sí? Y como este retorna un entero, entonces yo ya sé que, aparte de que la X es un entero, que todo este procedimiento retorna un entero. Muy bien. Preguntas, muchachos. Preguntas. ¿Cómo la ven? Inferencia, la inferencia, insisto, maneja variables porque no conozco los tipos de algunas cosas y en algún momento tengo que encontrarlas. Vamos a hacer una de inferencia donde conozca algunos tipos. Por ejemplo, yo puedo tener esto. Entonces, ¿qué va a suceder? Vamos a ver. Entonces, mire que aquí tenemos varias cosas. Este procedimiento yo no sé qué retorna, porque mire que no hay nada en el código que me diga qué es X. ¿Sí? Como esto retorna X y yo no sé qué es X, y aquí yo no lo estoy invocando, entonces yo no sé qué es ese señor. ¿Sí? Entonces, este procedimiento espera algo que en algún momento lo voy a ligar, y eso aquí lo llamamos tbar type 4. Pues, o sea, espera un X que le dio el identificador de 4 y está asociado con un vector que, como pueden ver, tiene una lista vacía, ¿sí? Y espera Y, pero Y es un atomic type int, o sea, yo para la Y no necesito crear una variable porque aquí estoy viendo que Y es un entero. Entonces no necesito crear una variable, simplemente digo que es un valor atómico entero. Y aparte de esto, como este procedimiento retorna la X, ¿quién es X? X es esta variable de tipo, o sea que eso retorna X. Bien. Si yo invocara, a F con 5, pues aquí me voy a dar cuenta que esto pues va a retornar un entero. Pero internamente lo que sucedió es que como le estoy invocando con un 5, este señor este señor que no tenía nada, pues tiene que ligarse a entero. O sea, aquí no lo van a poder ver, pero aquí vamos a observar efectivamente que esto porque falló. Eh, Me falta un argumento. Por ejemplo, 5 y 6 o 7. Eso me retornó un entero, ¿sí? Pero miren que como esto es una invocación, también para esa invocación él tuvo que crear una variable para ver qué retornaba esto. Y entonces él, después de mirar que el procedimiento y la X era una variable, se dio cuenta que como lo invoqué aquí con un 5, entonces esta X es un entero, luego este procedimiento espera un entero y retorna un entero, y como todo esto retorna un entero, entonces esta invocación retorna un entero. Por eso esta invocación es en sí misma una variable con el identificador 8, y me dice que retorna un entero, ¿sí?
No me está diciendo que es un entero como lo sucedía en el interpretador de chequeo de tipos. No, me dice, esta invocación que estoy poniendo acá es una variable de tipo porque yo tuve que buscar cuál era el tipo de esa invocación. ¿Listo? Bueno, preguntas, muchachos, preguntan. ¿Cuál quiere usted implementar en su interpretador? El que usted quiera. Personalmente, inferencia requiere un paso adicional de complejidad eh, en, en todo el tema que vamos a hablar ahorita de cómo se hace la inferencia para averiguarse los tipos. Chequeo no tanto, porque chequeo uno simplemente define unas reglas y con base a esas reglas uno valida. Entonces, chequeo es mucho más sencillo de validar. Pero chequeo estamos limitados a que el programador escriba todas las reglas, pero escriba todos los tipos que nosotros necesitamos para poder hacer el chequeo. En inferencia, el programador tiene mucha más libertad. Entonces, miren que cuando uno diseña o utiliza un lenguaje de programación, pues ya sabemos que detrás hay unos mecanismos que hacen ya sea o chequeo de tipo o inferencia de tipo. Y dependiendo de cuál utilice, entonces, asimismo, yo tendré que escribir mis programas. Puede que tenga que escribir algunas cosas o puede que no. Entonces, de repente, cuando usted lo obligan a escribir los tipos, usted dice, ah, pues internamente es muy probable que esté utilizando chequeo de tipos. Cuando usted es libre y escribe cosas así al viento, chévere, y esa cosa funciona y los tipos se infieren, entonces estás utilizando algo como lo que estamos viendo ahorita, que es inferencia de tipos. ¿Ok? Bueno, muy bien. Voy a detener esta grabación.